A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y la palabra del Señor en este devocional que nos regala en este día maravilloso está consignado en el libro profético de Jonás. 4 capítulos son o fueron suficientes para mirar la vida de Jonás, el comportamiento de Jonás. Y Jonás capítulo 4 podemos mirar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todo lo que realmente se centra en la vida de Jonás, en la parte ministerial. Porque Jonás, dice la palabra, que era hijo de Amitai, era un hombre, pues quizás un hombre normal, y Dios lo llama, ya venía escogido, pero Dios lo llama para cumplir una misión. Y la primera reacción que tiene Jonás, como todo ser humano, es huir. Es huir. Y en algún momento nosotros hemos querido huir. Huir es rechazar lo que Dios nos dice que hagamos. O sea, de pronto uno dice, Jonás huyó, le dio la espalda al Señor. Y en algún momento lo hemos querido hacer nosotros. Cuando ministerialmente nos dan un compromiso, estamos hablando de la parte ministerial, y nosotros decimos, no, yo no quiero hacerlo. Eso es huir. No, hay otros mejores que yo, no soy capaz de hacerlo, no me atrevo a hacerlo, no creo que lo haga bien. Eso se llama huir, al igual que Jonás, porque fueron unas instrucciones que Dios le dio a Jonás en la parte ministerial. Cumple tu ministerio, dijo el apóstol Pablo, haz obra de evangelista. Y fíjate que esta acción, la primera acción, como cuando usted pregunta algo, dime la verdad, pasó esto, y si la persona piensa un poquito o se demora para responder, quizás está preparando una mentira. Pero aquí también pasó lo mismo. Jonás huye, y esa acción de huir, de rechazar la parte ministerial, en este caso, de pronto llega a él una parte de la prueba, que es el ser arrojado al mar. Entonces se le viene una cantidad de problemas, una cantidad de crisis, de situaciones, y en el capítulo 2 miramos lo que es la oración de Jonás. Una oración quizás de angustia, de pronto de arrepentimiento, o de vivir la experiencia que vivió al rechazar la parte ministerial que Dios le había dado. Después de esa prueba, gran prueba, él cumple la orden de Dios. ¿Por qué nosotros nos vamos a poner a rechazar la orden de Dios si de todas maneras tenemos que cumplirla? Entre más pensemos hacerlo, de igual manera vamos a terminar haciéndolo, porque Dios es el que gobierna nuestras vidas. La palabra del Señor dice que de Él es toda la tierra, y toda la plenitud y todo lo que vive en la tierra es del Señor. Entonces, de igual manera, de una u otra forma vamos a terminar nosotros cumpliendo esa orden. A regañadientes, pero vamos a estar cumpliéndola. Entonces, en Jonás capítulo 3, ya Jonás viene cumpliendo esa orden de Dios. Pero en el 4, él entra en una ira por la compasión de Dios. Pero si esa fue la comisión que él recibe de parte de Dios, entonces comienza a luchar, a pelear contra Dios. Y resulta que esta acción, esta actitud de Jonás
él no sabía que estaba haciendo un antitipo, ¿sí? O un tipo de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo, realmente. Entonces, y de algunos profetas también que profetizaron, quizás desearon mejor estar muerto que cumplir la orden al Señor aquí en la tierra. La parte ministerial, estamos hablando de la parte ministerial. Entonces, en este orden de idea, en Génesis, en Jonás capítulo 4, diríamos entonces que Jonás se enoja, y en el versículo 3 le suplica a Dios diciendo: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire la imprudencia de la que de pronto cometemos muchas veces. Deseamos estar mejor muerto que confrontar la situación. Deseamos mejor estar muerto que afrontar alguna situación difícil. Deseamos mejor estar muerto que confrontar la enfermedad, y que sea el Señor el que nos quite la vida, no desear nosotros quitarnos la vida. Y aquí estamos hablando de un tema bastante importante que se llama, ¿cómo, pastor? El suicidio. Porque realmente de eso se trata muchas veces, de que no se soportan las cosas hasta que la persona comienza a ser dominada por un espíritu de asesinato, un espíritu inmundo de suicidio, y la persona termina matándose porque no es capaz. Algunos dicen que si el suicidio es valentía o cobardía, nosotros lo llamamos que es cobardía, porque la palabra nos habla de que los cobardes, habla de la cobardía, de confrontar la situación. El único que tiene derecho sobre nosotros, sobre nuestras vidas, es el mismo Dios. Dios es el que sabe cuándo y de qué manera vamos a partir nosotros de esta tierra. Y lo dice en Mateo capítulo 4, Mateo 24. Mateo 24 lo dice claramente, que no sabemos ni el día ni la hora. Y fíjense que ahí no está hablando solamente de arrebatamiento ni de esas cosas. Ahí está hablando de este momento también. Las personas no saben, nadie sabe. Lo dice Mateo capítulo 24, 36. Pero del día, dice, pero del día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. Y no solamente está hablando acá de la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Está hablando es también de la hora de la muerte de una persona. Nadie sabe, solamente Dios es el que tiene la potestad de ver cómo una persona, de qué manera va a morir y cómo se lo va a llevar. Él es el único que tiene esa potestad. Y a veces nosotros deseamos morirnos sin habernos llegado el tiempo. Cada uno tiene su tiempo aquí en la tierra. Para esto el Señor nos ha traído. Para vivir un tiempo acá, para adorarle, para alabarle y cumplir cosas en la parte natural y en la parte espiritual. Entonces, eso causa en Dios decirle a Jonás: ¿pero por qué te enojas? Porque te estoy entregando un ministerio, porque no quieres cumplir la parte ministerial, porque no quieres realizar la actividad que yo te mandé a hacer. Fíjate que hay una palabra, creo que es la que le dice Pablo a Timoteo. Hay una orden o algo que le recuerda Pablo a Timoteo. Mire lo que dice aquí. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, ahí está la parte que Pablo le recomienda a Timoteo. Porque es que para esto algunos se preguntarán: pastor, ¿pero para qué nos trajo Dios? Dios nos trajo con muchos propósitos. Propósitos personales, propósitos ministeriales, propósitos profesionales, propósitos sociales,
¿sí? Habla de la multiforme gracia de Dios. O sea, Dios nos trajo, creo que yo tengo un tema por ahí sobre eso, que está en Génesis. Dios nos trajo a nosotros con un propósito eterno, pero también con muchos propósitos aquí en la tierra. Tenemos muchas cosas que cumplir, como padres de familia, como hijos, ¿sí? Como hermanos, como amigos, como obreros de una empresa, como jefes, como directores. O sea, hay una multiforme gracia de Dios, porque no solamente vamos a hablar de la multiforme gracia de Dios en la parte ministerial, sino también en la parte de la persona. ¿Sí? Tu trabajo, tú eres independiente, tú eres un emprendedor, tienes tu propia empresa y allí tienes un propósito, sacar a tu empresa adelante, darle educación a tus hijos, que el legado que tú dejas aquí en la tierra pues quede en ellos también, en esa parte, pero también los que somos llamados con tiempo para servicio, también tenemos que dejar ese legado ministerial. Entonces estamos trabajando en dos campos, en el campo natural, como personas naturales que somos ciudadanos, en este caso de cualquier país, en este caso de Colombia, ¿sí? Pero también tenemos la ciudadanía celestial. Entonces tenemos dos, porque esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo que iba a tener dos, únicamente dos. Dos clases de promesas, las celestiales y las terrenales. Entonces, cuando usted entiende esto, también sabemos que nosotros fuimos llamados con esos propósitos. No solamente el propósito de tener cosas materiales acá, sino también el propósito, dice el apóstol Pablo, que tenemos que colocar los ojos en las cosas celestiales, porque muchas veces se nos olvida cuando estamos pasando situaciones adversas, sufriendo, que no tenemos dinero, que no tenemos una capacidad para nosotros pues estar allí educando a nuestros hijos, no tenemos para estas cosas ni tenemos para la otra, sufrimos y queremos tenerlo todo, pero cuando el Señor comienza a solventar toda esa situación económica, que es la que más duro nos da acá a nosotros, entonces nos vamos olvidando de Dios. Y fíjese que en Deuteronomio el mismo Señor dice, yo fui el que te di el poder para obtener las riquezas. Entonces, la prueba más tremenda que puede tener el ser humano no es en la situación crítica en la que se encuentra, la económica ni la financiera, sino es cuando ya lo tiene todo, cuando ya lo cree tener todo. Ahí es la situación más crítica. Porque muchos se apartan del Señor. Cuando estamos en la situación encerrados en deudas y todas estas cosas, pues obviamente estamos ahí quejándonos, estamos quizás de rodillas, pagando ayunos, vigilias, rogándole al Señor, Señor, mira. Pero cuando ya lo tenemos todo, entonces nos vamos apartando un poquito del Señor. Y Él dice, yo te di el poder a ti para que tú hicieras la riqueza. Entonces, hay propósitos, tenemos propósitos terrenales, sí los debemos tener. Pedro le dijo, bueno, pero nosotros le hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué pues obtendremos? ¿Sí? Y el Señor entonces le dice, el que haya dejado padre, madre, hijos, pues tendrá muchas cosas, dice que al 100%. Y estas cosas tenemos que nosotros saberlas entender. ¿Vamos a tener situaciones adversas en la tierra? Sí. ¿Vamos a tener, pastor, promesas en la tierra? Sí. ¿Vamos a tener propósitos terrenales? Sí. Pero también no se nos debe olvidar que tenemos propósitos celestiales. Nosotros jugamos en los dos bandos, en lo celestial y en lo terrenal. En lo terrenal para que se herede lo terrenal. Y en lo terrenal se va a heredar lo natural de nosotros, ¿sí? Como personas ciudadanas de un país, y también la parte ministerial. La parte ministerial se hereda aquí en la tierra. Lo entregamos, el legado lo entregamos aquí en la tierra, ¿sí? Pero la recompensa, hermano mío, si usted no sabía, es celestial. Por eso es que Eclesiastés dice que nosotros venimos desnudos. Así como venimos desnudos nos vamos.
pero en la parte natural, porque en la parte espiritual, sinceramente, nacemos, ¿verdad? Nos desarrollamos, pero en la parte ministerial nos llevamos algo, no vamos tan desnudos, no vamos tan desnudos. Entonces, lo que dice Eclesiastés es que así como nacimos, nos vamos para un lugar aquí en la tierra donde vamos a ser depositados. Pero en la parte espiritual o en la parte ministerial, Dios nos entrega a nosotros algo, que es la parte ministerial, para nosotros desarrollarla acá y dejar también un legado aquí en la tierra, pero también irnos con algo, no tan vacío como el mundo, como los que mueren en el mundo, porque la misma palabra lo dice en el libro profético de Isaías. En el libro profético de Isaías dice que Él da la palabra, ¿sí? Él da la palabra y que esa palabra, dice el Señor, no regresará a Él vacía, sino que hará todo lo que Él quiere en nosotros. Entonces, algo nos tenemos que llevar nosotros en la parte espiritual. Sí, en la parte espiritual. ¿Y qué nos tendríamos que llevar nosotros en la parte espiritual, pastor? ¿Qué es eso que el Señor nos da a nosotros y que no va a regresar vacía a Él? Pues únicamente con una sola palabra te lo voy a decir de 4 letras, que se llama ¿cómo, pastor? El amor. El amor de Dios. Entonces, cuando usted consolida el amor de Dios en usted, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en su mente, en su corazón, eso es lo que usted y yo, cuando partamos de esta tierra, es lo que vamos a llevarnos. Eso es lo que le vamos a mostrar al Señor. El amor de Dios. El amor de Dios. Entonces vamos a dejar el amor de Dios sembrado aquí en la tierra, un legado, ¿sí? Y también nos vamos a presentar delante de Él con ese amor. Lo que Él mismo sembró en nosotros no va a regresar vacío allá. Ahí, mira, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hizo las cosas, así nos toque refunfuñar, como lo hizo Jonás. Porque no nos digamos mentira, a veces refunfuñamos, a veces no nos gustan las órdenes del pastor, de la pastora, las órdenes de Dios. No nos digamos mentira, hermano, seamos sobrios. Por eso es que Pablo le recomienda a Timoteo, si usted lo puede ver en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, y fíjese que el subtítulo de la segunda carta a Timoteo capítulo 4 es Predica la palabra. Mira esa cosa tan impresionante, esa orden tan tremenda, que Pablo le da una orden perentoria a su hijo espiritual Timoteo. Predica la palabra. Es lo mismo, es una relación, diríamos, es una sinonimia de lo que pasó con Jonás. Dios le dice a Jonás, necesito que hagas esto y te pongas firme con esto y que vayas y prediques la palabra. Predica la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, en segunda carta de Timoteo 4:1, si quiere búsquelo, hermano mío, en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional, segunda carta de Timoteo 4:1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, prácticamente le dice, mira, Timoteo, te voy a dar una orden de Dios. Te voy a dar una orden de Dios. Y tenemos de testimonio a quién? A Jesucristo. ¿Bajo el poder de qué? Del Espíritu Santo. Te voy a dar una orden. Y acuérdate, Timoteo, que Dios va a juzgar a vivos y muertos. Pero le dice, en su manifestación y en su reino. ¿Y cuál es la orden que Dios le manda a decir a Timoteo, que era el que iba a quedar con el legado aquí en la tierra? Usted lo puede mirar en 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra. Ya. Cortito. Mira, Dios te manda una razón. Que prediques la palabra. Y esto de predicar la palabra, hermano mío, sálgase usted de la casilla. No es en las 4 paredes que lo hacemos los domingos, en las escuelas dominicales, ni en los ayunos
ni en las vigilias de la iglesia. Mire, yo le voy a decir algo. Dentro de las cuatro paredes de la congregación, nosotros no predicamos la palabra. Ahí no se predica la palabra. No, que me toca predicar el domingo la palabra. No. Usted no va a predicar la palabra. Usted va a llevar una reflexión, usted va a llevar una enseñanza para la grey que se está formando. Es una enseñanza de exhortación, una enseñanza de edificación, tal cual como lo dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 14. Gloria a Dios que el Espíritu Santo no me deja avergonzado. Eso es lo que hacemos nosotros en las cuatro paredes realmente. ¿Qué hacemos, pastor? Hablamos para edificación, hablamos a la grey para exhortación y hablamos a la grey para consolación. Eso es lo que hacemos en las cuatro paredes. Estamos hablando de las cuatro paredes donde nos congregamos. Se lleva un mensaje de aliento, un mensaje de levantamiento para la grey que se está levantando, que está madurando, que se está formando. Eso lo hacemos todos, lo hacemos en las cuatro paredes. Una enseñanza. Pero la verdadera predicación es externa de las cuatro paredes, externa de la talanquera hacia afuera, de puertas hacia afuera. Eso se llama la verdadera predicación de la palabra. Porque a los que les tenemos que predicar nosotros es a los que están en el mundo. Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, necesito que tú vayas, salgas a la calle y prediques la palabra del Evangelio de Jesucristo. Prediques el mensaje del Hijo del Hombre. Que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no sea oportuno. Porque la gente se ha acostumbrado a predicar la palabra, no, porque hay una campaña evangelística, no. Usted puede predicar la palabra en un bus, se le puede sentar a alguien al lado y usted puede allí predicar. Usted puede evangelizar. Usted no pierde oportunidad. No puede perder oportunidad para predicar la palabra. Y eso en cualquier lado lo puede hacer. En cualquier momento, en cualquier lugar. Felipe fue arrebatado. Y el Señor lo puso al lado de un hombre mundano, impío, que adoraba a otros dioses, pero que era temeroso de Dios, porque la palabra dice que iba a Jerusalén a adorar a Dios. De una manera quizás equivocada, o estaba enredado, o estaba confundido. Pero no entendía, dice el libro de los Hechos, que ese hombre no entendía la palabra, no entendía, no sabía, leía, pero no entendía. Y entonces el evangelista Felipe fue usado, fue traído y se lo pone al lado. Le dice, ¿qué es lo que estás leyendo? No, yo no sé, yo estoy leyendo acá, pero yo no puedo entender. ¿Cómo crees que yo voy a entender si no hay nadie que me lo enseñe, no hay nadie que me lo explique? Y entonces, ¿de qué lees? Estoy aquí leyendo el libro de Isaías y yo no sé de quién habla, si es del autor, si es de otro. Y entonces Felipe comienza a predicar Ramashia o Ramashaya, predicar la palabra, predicarle la palabra, predica la palabra. Ahí comenzó a enseñarle a predicar la palabra. Está hablando de Jesucristo. Porque cuando usted predica la palabra, tiene que predicar a Jesucristo, que es el que nació, se desarrolló, sufrió, ¿sí? Lo clavaron en una cruz, derramó la sangre, muere, resucita y está con nosotros. A ese es el que hay que predicar. Por eso es que Pablo le insiste a él. Le dice, predica la palabra afuera. No importa, no necesitas campañas evangelísticas. Tú puedes predicarle a alguien, a una sola persona. No necesitamos muchas veces multitud de personas, a una sola. Mire, y esto es tan bonito
que el mismo Señor en su palabra dice que cuando cuando una persona se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Dirían los matemáticos, como que el mínimo, el más mínimo. Él no necesita muchedumbres, nada más con uno solo. Con uno solo, que usted le predique. Uno solo, hermano. Y hay fiesta. Y hay fiesta. Entonces Dios mío, voy a utilizar este término, nos hemos atornillado en las sillas de las iglesias. Nos hemos atornillados en las sillas de las iglesias. Y no nos gusta ni salir, ni apoyar, ni respaldar, nada de esas cosas. Nos da flojera, iglesia, nos da pereza salir a predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio del Hijo del Hombre. Pero cuando tenemos otra actividad, cualquiera que sea, que no edifica, así madrugamos, corremos y lo hacemos. Y criticamos lo peor que nosotros como iglesia. Yo le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Cuando vemos a otros de otros credos, de otras doctrinas que están desde las 5 de la mañana en un parque entregando sus tratados, el de ellos, los criticamos. ¿Por qué los vamos a criticar? ¿Para qué lo critican? Si ellos están haciendo algo que nosotros nos da vergüenza hacerlo, o decimos que siempre estamos cansados. Pastor, y eso está escrito. Está escrito porque cuando él manda a los discípulos, creo que manda a los 70 también, que apoyen y respalden, ellos vienen y le dicen al Señor, Señor, habían otros por ahí haciendo las cosas en tu nombre. Y le dijo, pero, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Déjenlo que los hagan. El que no es conmigo es contra mí, y el que no es contra mí es conmigo. Y nosotros que somos el cuerpo, nosotros somos el cuerpo, no lo hacemos. No lo hacemos. Y entonces criticamos a los otros de otros credos que madrugan a hacerlo. Y esa responsabilidad sí es de nosotros. ¿Cuál, pastor? De predicar la palabra. Así estemos pasando situaciones difíciles, así estemos pasando hambre, así estemos pasando lo que sea. Tengamos un problema físico, de enfermedad, es una obligación de nosotros predicar la palabra. Entonces, miramos a Jonás y criticamos, anda, pero ese Jonás, impresionante. Pero ¿y qué? ¿Cuántas veces no hemos sido Jonás? Necesito que vayas y prediques la palabra. No que te luzcas en las cuatro paredes, porque es que muchas veces, hermano, utilizamos el púlpito para lucirnos, para obtener likes de los mismos hermanos. Y dice, Dios mío, ¿cómo lo usa el Señor? ¿Cómo la usa el Señor? Qué cosa tan tremenda. Sí, pero es que eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde ir y salir a predicar la palabra. Y eso es desde el pastor, que es la cabeza, o la pastora, hasta la última ovejita. Sembrarle y enseñarle la cultura de predicar la palabra del Evangelio del Hijo del Hombre. La misma orden que Dios le dio a Jonás es la misma orden que Dios le dio a Timoteo por parte de Pablo. Le dijo, ves
y predica la palabra. Pero me gusta. En la segunda carta de Timoteo 4:5, búsquelo allí, no se sienta regañado. Antes, por el contrario, el Señor le está exaltando a usted que usted debe ser un verdadero evangelista o una verdadera evangelista. Segunda carta de Timoteo 4:5 dice, pero tú, pastor, sé sobrio en todo. ¿Por qué le dijo sé sobrio en todo? Que guarde la calma, soporta las aflicciones. Y muchos no vamos, me voy a incluir yo ahí, no vamos a una campaña evangelística, no vamos a apoyar, no vamos a respaldar. Pastores, que yo estoy pasando por unas malucas. ¿Y cuál es el problema? Si el mismo Señor dice, soporta las aflicciones. Y en las aflicciones le dice, sé sobrio en todas las aflicciones. Conserva la serenidad. Soporta las contrariedades, pero necesito que cumplas la tarea de evangelista. Lleva a cabo tu servicio. Porque muchos quieren ser apóstoles, quieren ser profetas, quieren ser pastores y quieren ser maestros de la palabra, pero muy pocos evangelistas. Y resulta que evangelio, creo que eso lo expliqué hace como un mes, 2 meses aquí, un ayuno, no recuerdo, a una iglesia. Evangelio es buenas nuevas, nada más. Buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias, no de salvación, porque es que evangelio no es de ahora, es de antes. Las buenas noticias que iba a llevar Jonás al pueblo, eso estaba evangelizando, eso era evangelio. En este tiempo le llamamos que el evangelio es buenas nuevas de salvación, porque estamos predicando ahora el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de salvación. Pero antes se predicaron otras noticias. Lo que estaba haciendo Jonás, por eso usted va a ver allí que Jonás predicó. Ya se venía predicando la palabra. Juan el Bautista venía predicando la palabra, pero fíjate que no era el evangelio de salvación, venía el evangelio del bautismo, las buenas noticias que te trae el bautismo. Bautízate, decía Juan el Bautista. Yo te bautizo en agua para perdón de pecado. Él venía predicando su ministerio. Aleluya. Juan el Bautista venía predicando su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Juan el Bautista? El de bautismo. Inmersión en agua. Por eso él dice, pero viene otro detrás de mí. Viene otro detrás de mí. Y él es mayor que yo. Pero él venía predicando. Él venía trabajando en su ministerio. Juan el Bautista. Pastor, y en el Antiguo Testamento, ¿quién más predicó? La Biblia dice que Noé predicó. Ahí está la palabra. Dice que Noé también predicó. Creo que está por allá en el libro de Judas, en la carta de Judas. Creo que dice que Noé también predicó. Por ahí vamos a buscar esa cita bíblica, porque quiero constatarlo con la palabra. Dice que Noé hizo una predicación. Y esta predicación, fíjese, la de Noé, era un evangelio. Evangelio, buenas noticias.
Pero ¿cuál eran las buenas noticias que decía que traía Noé? Él traía un mensaje de Dios. Porque es que evangelizar es traer un mensaje de Dios. Como les digo yo, en este tiempo, el nuevo mensaje de Dios, el buen mensaje de Dios, la buena noticia de Dios, es que tenemos que arrepentirnos. Bueno, mire, lo dices en la carta de Pedro. Gloria a Dios. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, búsquelo para que vea. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda carta de Pedro 2:5. Mire lo que dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Y qué es un pregonero, pastor? ¿Qué es un pregonero? Bueno, si buscamos aquí en el diccionario de la Real Academia Española, pregonero es alguien que anuncia al público algo. El pregonero es alguien que publica, el pregonero es alguien que divulga algo. El pregonero es alguien que alerta. El pregonero es alguien que alza la voz para llevar un mensaje, que difunde un mensaje. Aleluya. Al público. Ese es un pregonero. O sea, un pregonero, sí, en este caso, es un evangelista. Es alguien que predica. Entonces dice que Noé fue pregonero, fue predicador. Predicó el evangelio. ¿Pero cuál evangelio, pastor? Ese evangelio que decía, si usted no se monta en el arca, que es sinonimia de lo que estamos haciendo nosotros, si ustedes no se embarcan, van a tener problemas aquí en la tierra. Van a tener problemas en la tierra. Si ustedes se quedan, van a tener problemas. Y fíjense que me gusta esto. Escúcheme bien, porque aquí dice que Noé fue pregonero de justicia, pero no fue justicia condenatoria. No fue justicia, porque todo enseguida dice justicia. No, aquí la palabra justicia en el griego original, la palabra griega, justicia es dikaisuné. Y la palabra dikaisuné significa equidad. Y la palabra dikaisuné significa justificación. O sea que lo que predicó Noé fue una palabra de justificación. Y fíjense que la Biblia dice claramente, que ya se los enseñé por ahí, está en YouTube, las 4 cosas importantes que nos habla Romano de la salvación, que es la de ser escogidos desde antes, la de ser llamados, la de ser justificados y la de ser glorificados. Y entonces no estaba tanta la situación, se los he enseñado a los hermanos y a mis alumnos, no es tanto era ser escogido ni ser llamado. El cuento de este asunto es que usted se consolide en la justificación. Porque en la justificación, se los voy a recordar, somos justificados por la fe, por la sangre de Cristo y por la gracia. Porque somos salvos por gracia, mediante la fe en Cristo, que derramó la sangre por nosotros. Si usted se consolida en la justificación, está bien. Entonces vamos a ser glorificados. Y si no, no. Si pisoteo la sangre de Cristo y digo, esto no es conmigo, yo mejor me voy para el mundo, a hacer lo que me da la gana en el mundo, y a metros con Cristo y a metros con el Espíritu Santo, no tengo nada que ver con ellos. Mejor me voy. Usted no puede ser glorificado, mi hermano. Olvídense. Porque esto es acá es de mantenerse. Así se parta la tierra en cuadrito, nos tenemos que mantener. Y le tengo noticias, hermano mío. Hermana mía, le tengo noticias.
La Biblia me enseña que los pastores, ni los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los maestros se van a salvar nada más. Eso no dice la palabra. Eso no dice la palabra. Porque creen que porque es apóstol, porque es profeta, uy, qué profeta, pastor, uy, qué pastor. ¿Usted qué sabe? Esto no es por títulos. Ni es porque el mejor predique, ni es porque el mejor toque, ni porque el mejor cante. Qué voz tan tremenda. No, 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 no es por eso. ¿Sabe por qué es? La palabra lo dice claramente. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pastor, pero ahí me está hablando de en aquellos tiempos. No, no. Si usted persevera hasta el fin suyo, aquí en la tierra, persevera en la doctrina, persevera en el evangelio, persevera en la fe, persevera en Cristo, y usted se muere aquí, se va con Cristo. Si usted no se aparta y se mantiene, prefiero morir, pero muero con Cristo. Por eso el Señor le dijo nos dice a nosotros en el evangelio, dice, mire, hay unos, ustedes tienen mejores cosas que aquellos del Antiguo Testamento. Ustedes tienen mejores cosas, inclusive que Salomón. Ni aun Salomón se vistió, ni aun Salomón tenía lo que ustedes tienen ahora. Entonces Daniel, David, Jonás quisieron tener, o de pronto quisieran vivir este tiempo para tener lo que tenemos nosotros, la investidura celestial. Ellos no la tuvieron. Ellos el Señor los usaba y se apartaba, los usaba y se apartaba. Y pecaba. Pero él dice, ni aun Salomón, que lo resalta en la Biblia, el más sabio, tuvo lo que tienen ustedes ahora. Nos dice el Señor en la palabra. Entonces Noé predicó, si no lo sabía. Noé llevó un evangelio de justificación en aquellos tiempos. Me imagino que le está diciendo, si ustedes no se montan, van a perecer. Entonces sería una noticia, una buena nueva. Se les ha enseñado. Evangelio es buenas noticias. Jonás, pregonero también, predicó. En Daniel habla también que había un pregonero que anunciaba en alta voz. En Daniel capítulo 3. O sea, habían pregoneros, habían personas que anunciaban. Si usted ve por ahí una persona que anuncia en un parlante, ese es un pregonero, está anunciando. Pero qué bonito cuando hay alguien con un parlante en la calle que no le da vergüenza, no le da pena decir que Jesucristo vive. Eso es lo que necesita el Señor. Eso es lo que necesita el Señor. Gente que se le mida, se le ponga en las cuatro esquinas, no a lucirse allá en las cuatro paredes, en la iglesia. ¿Cómo me usa el Señor? Hermano, mire, compré el último celular. Venga, vaya filmando todo lo que yo digo, y cómo me usa el Señor. Mira cómo impongo las manos y mira cómo llora la gente. Filme todo. Y me lo sube a la página Facebook para promocionarme. Qué tan errados están esas personas. Porque el que nos promociona a nosotros es el mismo Espíritu Santo. Por eso es que yo voy, cuando me invitan a las iglesias, me han invitado a muchas iglesias, yo lo primero que le digo a la pastora, por favor, pastora, no vaya a transmitir esto por Facebook. El que quiera venir, que venga. Que aproveche, pero aquí en las cuatro paredes. Pero eso que me estén filmando, eso a mí no me gusta. No me gustan las cámaras. Detesto las cámaras. Detesto estar yo promocionándome en el nombre de Cristo. Usted ve mis perfiles de Facebook, míralo. No encuentran ninguna, al menos que me hayan filmado y lo hayan publicado, pero a mí eso no me gusta. No me gusta. Que usted grabe el audio, bueno, grábelo y échelo para adelante. Pero que estén filmándolo a uno
que la gente esté cayendo. Eso, mire, la Biblia habla del secreto en los Ramashia, en lo secreto con Dios. En lo secreto con Dios. Nos hemos acostumbrado a esa cuestión de filmar a la gente, y muchos evangelistas hacen filma y publica fotos. No. En lo secreto, en los que asistan. Yo le he dicho a los pastores y a las pastoras, pastora, por favor, y hay pastores que me han respetado mucho eso, que ellos, sus sus escuelas y todas las transmiten, pero en el momento en que yo llego, cortan enseguida. Porque eso es en secreto. Eso es para los que están presentes. Pero hay muchos que lo hacen, entonces no van a la iglesia, sino que lo miran por... No es lo mismo estar en la atmósfera del Señor, en las cuatro paredes, no es una atmósfera para nosotros, para los que estamos consolidados en la fe. Qué bonito. Y se movió el Espíritu Santo, qué bonito, tremendo, y ya quedó ahí, listo, borrón y cuenta nueva, porque la misma palabra dice, cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal, cada día, la misericordia es nueva cada día. Qué cosa tan terrible lo que está pasando ahora con el cuerpo de Cristo. Qué cosa tan impresionante. Ya se venía predicando, ya habían predicadores en el Nuevo Testamento. Evangelio, pero eran evangelio de justicia. Venía evangelizándose. Y cuando llega Cristo a la tierra, Él dice, ahora necesito que prediquen esto. Que evangelicen. Entonces ahí entra la etapa del evangelio de salvación. Ahora estamos predicando el evangelio, ya no es de condenación, sino de salvación. El evangelio del Hijo del Hombre, el evangelio de Jesucristo. Y me han preguntado, pastor, ¿y cuando el Espíritu Santo venga por la iglesia y seamos arrebatados, se va a seguir predicando el evangelio de Cristo? La respuesta es, sí se va a seguir predicando el evangelio, pero no de Cristo ya, porque ya no se va a predicar evangelio de salvación, pero sí se va a seguir predicando el evangelio. ¿Pero cuál evangelio, pastor? ¿Usted está loco? Bueno, la palabra me dice que se va a seguir predicando el evangelio. ¿Pero cuál evangelio entonces, pastor? Bueno, si usted quiere conocer qué evangelio se va a seguir predicando después del arrebatamiento, usted lo puede buscar en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. 6. Y dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio, ¿sí ve? Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Si no sabía, después del arrebatamiento se va a seguir predicando el evangelio, pero no de Cristo, porque ya la iglesia no está acá, ya no es de salvación. Ahora viene el evangelio eterno. Pastor, ¿y a quién le corresponde predicar el evangelio eterno? ¿A quién más? Al mismo pueblo de Israel, los que se quedan, el pueblo de Israel. Israel físico, a ese Israel que no quiere hacer caso ahora a las cosas del Señor. Ahí es donde van ellos después a considerar y decir, Señor, sí, tú eres. Ellos van a comenzar a pregonar el evangelio de Jesucristo. Perdón, el evangelio eterno. El evangelio eterno. Ellos, ya nosotros no. Por eso dice la palabra, el que persevera hasta el fin, ¿hasta el fin de qué, pastor? No al fin del mundo. Por eso es que hay unas palabras que dicen, y vendrán rumores de guerra y vendrán estas cosas, pero aún no es el fin. Fíjense que cuando habla del fin, no habla del fin del mundo, habla del fin del evangelio. Del evangelio. Porque va a haber un fin del evangelio de salvación. Ya tendrá su fin. Después vendrá otra etapa del evangelio del reino, el evangelio eterno,
le corresponde. Pero ¿cuál evangelio del reino, pastor? El evangelio del reino de Cristo, que Él va a venir. Dice, Cristo va a venir, y Cristo va a venir por la segunda venida de Cristo, pero viene con su iglesia, venimos con nosotros. Eso tiene una profundidad tremenda, hermano, que no me da tiempo de explicárselo ahora. Y eso tiene que ver con las 10 parábolas de las 10 vírgenes. Que no son 10, fíjese. Ese es otro estudio que tengo por ahí. Alabado y bendito es el nombre de el Señor Jesucristo. Aleluya.